Bienvenidos a tu clase número 6 de este discipulado, La Puerta del Redil. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta del redil, de las ovejas. Las ovejas escuchan su voz y le siguen, son sus ovejas. Espero que haya sido de bendición cada una de las lecciones que has estado escuchando. Ten presente escucharlas al menos 4 veces para que aprendas, para que memorices bastante, porque la idea y el objetivo de este discipulado es que tú crezcas en el conocimiento, para que tú también impartas, para que tú también puedas ser instrumento del Señor para enseñar a otros, para enseñar de todo lo que Dios tiene para darnos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por esta clase de hoy. Te pedimos que seas tú, Señor, hablándonos, seas tú enseñándonos. Yo te pido por cada uno de los discípulos, por cada una de estas personas, Señor, tus ovejas que están recibiendo esta enseñanza, para que seas tú arando sus corazones, los fortalezcas en la fe, coloques en ellos el hambre, el deseo, la voluntad. Ayúdalos, Señor, en sus debilidades, y hará esos corazones que sean tierra fértil para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bueno, la clase de hoy es la clase número 6 y es titulada El pecado. Vamos a hablar del pecado, qué es el pecado y todo lo que significa esto para nuestra vida como hombres y nuestra relación con Dios, quien es un Dios perfecto, quien es un Dios santo, santo, santo. La palabra pecado viene del latín peccatum, ¿verdad? Pero su original en hebreo es hatá, y esta palabra significa errar. ¿Errar a qué? Errar al blanco, errar a un objetivo, errar a una meta, errar en un camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es un camino el cual nosotros debemos seguir. Jesús es un camino en el cual allí no hay homicidios, en el cual no hay engaño, no hay mentiras, no hay adulterios, no hay fornicaciones, no hay ningún tipo de maldad, ¿verdad? El camino de Jesús, Él es el camino, Él es el amor, así que ese es el camino por el cual debemos andar. Por lo tanto, cuando usted está caminando en Cristo Jesús y usted comete adulterio, usted comete homicidios, usted comete engaños, mentiras, farsas, usted vive con amargura en su corazón, con ira, no ha perdonado, usted vive con rencores, usted practica idolatría, brujería, lee cartas, cuando todas estas cosas no existen en el camino de Jesús. Por lo tanto, cuando usted está practicando estas cosas, usted está desviado del camino. Usted está cometiendo pecado, hatá, error. Se ha desviado, se está desviando del camino. Por lo tanto, tienes que abandonar todas esas cosas para retomar el camino. Recuerda que Dios nos hizo y la voluntad de Él para con nosotros, desde que Él nos hizo, Él dijo, hagamos al hombre, en Génesis capítulo 1, verso 26, a nuestra imagen y semejanza. Así que por lo tanto, Él quiere que nosotros seamos como Él. Él quiere que nosotros seamos rectos, justos, perfectos ante Dios. Como dijo Jesús, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que hemos sido llamados, Jesús nos ha invitado para que sigamos a Él, o sea, Él es nuestro camino, para que sigamos a Cristo Jesús. El pecado puede ser de 2 maneras, o errar al blanco, fallar en nuestro camino, fallar en nuestro propósito,
¿verdad?, fracasar en donde estamos apuntando, podemos fallar de dos maneras, de una manera consciente o de una manera inconsciente, ¿verdad? De una manera consciente es la cual, en una manera en que tú la haces sabiendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Lo haces de una manera voluntaria, lo haces de una manera intencional, o sea, lo haces con conocimiento. Así que usted está sabiendo lo que está haciendo, sabe que no es lo que debe hacer, pero usted decide hacerlo y lo ejecuta. Ese es un pecado, o eso es errar y fallar sabiéndolo, con conocimiento, sabiendo que no lo debo hacer. Ejemplos: un homicidio, ¿verdad?, que se puede dar con intención. Un homicidio, alguien ejecuta un homicidio con intención. Puede ser que lo ejecute él mismo, mande a alguien, ¿verdad?, pero lo hace sabiendo que lo va a hacer, ¿verdad? Lo hace sea por deseos de venganza, sea por envidia, sea por avaricia, ¿verdad?, sea por un resentimiento. Asimismo, un adulterio, ¿verdad? Usted sabiendo que no es correcto seducir a la persona que está comprometida, y sabiendo usted también que no se debe dejar seducir. Si usted está comprometido, usted está bajo un pacto de matrimonio, bajo un pacto, y los pactos, el Señor quiere que seamos como Él. Por lo tanto, Él es un Dios que cumple su palabra, que cumple sus pactos. Él quiere ver eso en nosotros también, que seamos semejantes a Él, que cumplamos nuestros pactos, nuestros compromisos. Así que un adulterio también usted lo puede cometer, usted puede cometer esa falta consciente, sabiendo, con toda la intención del caso. La pornografía, usted de pronto sabe que es obra de las tinieblas, y usted llega a su casa, y cuando ya todo está solo, encerrado en su cuarto, que nadie lo ve, se pone a ver pornografía. Lo hace de manera consciente, lo hace de manera intencional. Usted se dispone a hacerlo. Maltratar a la pareja o al prójimo con palabras ofensivas o de manera física, ¿verdad?, sabiendo que no es correcto, pero lo hacemos porque queremos descargar nuestra ira, porque queremos descargar nuestra rabia o deseos de venganza por lo que ella me dijo, ¿cierto? Son pecados que los hacemos de manera intencional y tienen un diferente peso a aquellos que son de manera involuntaria, aquellos que son sin intención, que son a causa de un accidente o que son por falta de conocimiento. Por ejemplo, un homicidio: de pronto usted atropella a alguien, pero fue que la persona se le atravesó y usted la mató, pero no era su intención hacerlo, no estaba en los deseos de su corazón hacerlo. De pronto a alguien que se le disparó un arma y en habérsele disparado el arma ocasionó la muerte de alguien, ¿cierto? O de pronto también existe una parte, una posibilidad que también puede ser en defensa propia, que aún cuando usted lo hace, pero lo hizo, ¿verdad?, por defenderse a sí mismo, ¿verdad?, por el instinto de supervivencia, y no porque usted en su corazón deseaba matar a alguien y no tenía nada contra esa persona como para cometer esa falta. También se puede pecar por falta de conocimiento, ¿verdad? Cuando andábamos en el mundo ignorábamos muchas cosas, y de pronto fuimos alguna vez porque alguien nos dijo, un amigo, una amiga: ven, vamos, te voy a llevar una señora que sabe leer el tabaco y te va a decir tu futuro, lee las cartas. Y usted siempre ha tenido cierto, de pronto, algo misticismo o recelo con algo de eso, pero realmente no sabe todo lo que involucra en eso con Dios. Entonces, de pronto usted ha cedido y ha ido ignorando
a profundidad todo lo que esto significa, ¿verdad? De pronto también usted ha cargado resentimientos, falta de perdón y no había perdonado a su padre, a su madre, un hermano, un tío, un abuelo. Pero cuando la palabra de Dios entonces llegó a tu vida y entendiste que hay que perdonar, entonces ahora, no sabía, esto no lo tenías claro. Entonces tú estabas lleno de pecado, pero cosas que no conocías, que no sabías. De pronto para ti el ser infiel era parte de la cultura, de tu región, de tu ciudad, del sistema en el cual vivías involucrado, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, el consumo de una droga, de un tabaco de hierba, de pronto tú lo hacías, ¿no? Pero considerabas que no tenía nada de malo porque lo hacías esporádicamente, de vez en cuando te tomabas una borrachera, te pegabas una borrachera, decías, no, yo lo hago muy esporádicamente y pensabas que como lo hacías esporádicamente no tenía ningún problema y no sabías que estabas errando al blanco, que estabas fallando en el camino porque no conocías el camino, por supuesto. Muchas veces de pronto vamos de viaje a un lugar de turismo y compramos un souvenir y resulta que nos parece, esto es típico de este país, de esta ciudad, y te llevas el souvenir para tu casa y resulta que ese souvenir puede ser la imagen de un demonio, puede ser la imagen de algún espíritu impuro de aquella cultura, y tú en ignorancia lo llevas para tu casa. Entonces hay formas a veces, o podemos pecar también de manera inconsciente, de manera involuntaria, de manera por falta de conocimiento, por no con intención de hacerlo. Así que es importante tener claridad de estas dos situaciones, porque Dios, que es el que juzga, Él siempre va a tener en cuenta las intenciones del corazón. ¿Y cómo hacemos entonces para no caer en los errores y en los pecados, tanto por ignorancia, por falta de conocimiento, o sin intención, porque no sabía, o con conocimiento de causa, que es peor, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios, porque conociendo la palabra de Dios, ella va a traer luz a mi vida. Entonces, cuando yo me lleno de luz, me lleno de conocimiento, entonces voy a evitar ofender a Dios por falta de conocimiento. Y me meto también en problemas con Dios cuando le fallo a Él teniendo el conocimiento. Pero es mejor tener el conocimiento y no vivir en esta vida errando, tropezando una y otra vez porque ignoro y desconozco, porque al fin y al cabo me contará como pecado, me contará como faltas ante Dios. En el libro de Jueces, capítulo 20, vemos la historia de la tribu de Benjamín, que ellos estaban preparando un pequeño ejército para la guerra. Y dice la Escritura que ellos eran expertos en el uso de la honda, que aún un cabello atinaban con la honda, le tiraban a un cabello, y dice la Escritura que no jatá, o sea, no fallaban a darle a un cabello. Entonces, pecar ante Dios es fallar en el propósito por el cual hemos sido creados. Cuando Adán y Eva en el Edén fallaron, ellos jatá a Dios, pecaron contra Dios porque fallaron en el propósito, erraron. Eso no era lo que debían hacer. Se les dio una instrucción clara: no coman del árbol de la ciencia, no coman, ¿verdad? Porque al comer de él te vas a salir del camino. Y entonces, cuando nosotros desobedecemos, cuando hacemos lo que Dios nos está dando de luz para que no hagamos, estamos
pecando contra Dios, estamos transgrediendo a Dios, porque Él siempre nos ha estado invitando a un pacto. Cuando ya usted invita, cuando ya usted recibió a Jesús, cuando ya usted está como pueblo de Dios, cuando usted falla, cuando usted comete una falta, usted está transgrediendo el pacto a través de un pecado. O sea, el pecado es la acción que yo ejecuto para transgredir mi pacto. Entonces vemos la diferencia entre pecado y transgresión, ¿verdad? Por el pecado yo transgredo el pacto, porque si no tuviera un pacto con Dios, pues no estoy transgrediendo porque no tengo ningún pacto. Pero cuando estamos en un pacto con Él, estamos y pecamos, fallamos, estamos transgrediendo a Dios. Al fin y al cabo, toda la humanidad falla, peca a Dios, porque toda la humanidad fue creada con un propósito, aun cuando no estén en el pacto de Cristo Jesús, que es el único pacto que nos da salvación y vida eterna. Ellos están en rebelión contra Dios porque no están cumpliendo el propósito por el cual ellos fueron creados, que es ser rectos, justos y perfectos ante Dios. El pecado siempre va a seguir, aun cuando estemos en el pacto de Dios y aun cuando sabemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. El pecado siempre va a estar produciendo lo que produjo desde un principio, que fue separación del hombre de Dios. Siempre va a seguir produciendo en nosotros separación de Dios. Se convierte en un tropiezo a ese llamado que Dios nos ha hecho, a esa invitación que Dios nos ha hecho. Nos dificulta la entrada al reino de los cielos. Por eso dice la Escritura: el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Por eso esfuérzate y sé valiente, porque Dios te ha dado ya no más el espíritu de temor, para que ya no estás con el espíritu de temor, sino con espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que venzas, para que ya camines en una nueva naturaleza y ya no sirvas más al pecado, sino que vivas en rectitud y con un corazón sincero para Cristo Jesús. Entonces, por medio del nuevo pacto, por el medio del pacto de Cristo Jesús, Dios nos ayuda a superar el pecado, porque Él nos da el Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza. Él nos afirma, ¿verdad? Él nos hace nacer de nuevo y nos da su palabra para que tengamos luz y tengamos una nueva conciencia, la cual desecha el pecado. Veamos algunos versos que tienen que ver con todo lo que significa el pecado en la vida del hombre, para que no erremos y no pensemos que porque como Cristo Jesús ya venció el pecado en la cruz, ¿verdad? Porque Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció a Satanás. Entonces no pensemos que como ya Él venció, nosotros podemos andar libremente en el pecado y no tendría consecuencias No, sería un error pensar de esa manera. La Escritura nos enseña en muchos versos que Dios lo que quiere de nosotros es que seamos semejantes a Él. A ver, en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, dice la palabra: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, de su presencia. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque se rebelaron contra Dios, porque no están viviendo como Dios quiere que vivan. Dios nos quiere semejantes a Él. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Él, es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios te dice, yo soy tu creador y yo quiero que tú seas como yo. Pero si tú quieres vivir es para tus deseos y placeres, pues tu paga será la muerte. Pero yo te traigo una oferta. Esto es el Evangelio. Yo te traigo una oferta. No vivas más para el pecado, te pide el Señor. Vive para mi Hijo Cristo y yo te doy vida eterna. Pues el sacrificio de mi Hijo Jesús, es suficiente para cubrir la paga de todos tus pecados. Así que entrégame tu viejo hombre, crucifícalo en vida conmigo y yo te doy resurrección y vida eterna. El Señor te pide la decisión tuya, de tu corazón. Por eso el Evangelio, la muerte de Cristo en la cruz, el sacrificio del Hijo de Dios, es un pacto en el cual Él invita al hombre a que abandone el pecado. Si tú recibes a mi Hijo Jesucristo, yo te voy a dar mi espíritu para que tengas nueva vida, para que andes en nueva vida y deseches al hombre pecaminoso. No para que sigas deleitándote en tus deseos y placeres, porque entonces no, ese no es el pacto al cual yo te estoy convidando. Ese no es el pacto al cual yo te estoy llamando. No, te estoy llamando a un pacto en el cual tú haces lo que te pido y yo te daré todo lo que te estoy ofreciendo. Todo pacto es así, de dos partes. Por eso predica el apóstol, el profeta Juan el Bautista, el Señor Jesús y todos los apóstoles: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Romanos 6, capítulo 6, dice la Escritura: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es vivir en el pacto, ¿verdad? El Señor no quiere que sirvamos más al pecado, porque antes, cuando estábamos en el mundo, estábamos en el reino de la oscuridad, en el reino de las tinieblas, y por lo tanto servíamos al pecado, porque éramos practicantes del pecado. Romanos 6:22 dice: pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, ya han sido ¿qué? Liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, y cuya meta final es la vida eterna. Así que Jesús nos libera del pecado, nos hace siervo de Él, Él nos santifica y Él nos da vida eterna. Tenemos que entender la obra de Cristo en la cruz y lo que Él quiere de nosotros. Él vino a acabar el pecado, a destruir el pecado, para que el pecado ya no nos acompañe más. Ok, Colosenses capítulo 2, verso 11, dice la Escritura: en Él, en Cristo Jesús, ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la vieja naturaleza, de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él. ¿Por qué fue Cristo sepultado? Bueno, porque murió, ¿verdad? ¿Y dónde murió? En una cruz, en un madero. ¿Y por qué murió allí? Por todos nuestros pecados. Así que si Él fue sepultado, Él murió en una cruz por nuestros pecados, Él te dice a ti también: toma tu cruz y sígueme. O sea, muere tú también al pecado, porque ya yo lo hice por ti. Entonces, como hombre, cometerás faltas, cometerás errores, fallas, erras, pecas, pero no vives para ello, no eres practicante del pecado, lo desechas, corriges y buscas siempre no
volver a cometerlo. Buscas el camino de la perfección. Entonces, cuando Dios nos hace una nueva circuncisión, la hace aquí en el corazón para que andemos en nueva vida, un nuevo hombre que no sirve más al pecado. Veamos Gálatas capítulo 6, verso 15, dice: porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, lo que vale es que seas una nueva creación. No me interesa que si estás circuncidado, si no estás circuncidado, no. Lo que quiero es que tú seas una nueva criatura, un hombre que ya no sirve al pecado, que vive para mí. Y dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sea con ellos y con el Israel de Dios. ¿Y cuál es el verdadero Israel de Dios? Bueno, aquellos que viven por la fe, aquellos que le entregan su corazón a Cristo, ¿verdad? Y empiezan a vivir en esta nueva naturaleza, ser una nueva criatura. Recordemos que Jesús una vez estaba reunido con sus discípulos y llegó su madre y sus hermanos a preguntar por él, y Jesús dijo, y le avisaron: Jesús, te buscan allá afuera tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Jesús es muy claro en lo que Él quiere de nosotros y nos pide. Él no desea que andemos más en pecados. Él quiere que caminemos en santidad porque Él es santo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21 dice la Escritura: porque también Cristo Jesús sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. ¿Para que nosotros qué? Muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Si Él llevó al madero nuestros pecados, ¿dónde se supone que deben estar nuestros pecados? En el madero, ¿cierto? Entonces, si nuestros pecados están en el madero, ya no están conmigo. Ya yo no vivo para estar practicando el pecado, ya yo no vivo para andar sirviendo al pecado, porque mis pecados están en el madero. Entonces, si yo sigo viviendo y practicando el pecado, quiere decir que mis pecados aún no están en el madero, mis pecados aún están conmigo y aún vivo para el pecado, aún sirvo al pecado. Tenemos que tener claridad en ello. Primera de Pedro capítulo 4 verso 23, que dice la Escritura: para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones, que es el entretenimiento, y detestables idolatrías. Lo que Dios quiere de nosotros. Y segunda de Pedro capítulo 1 verso 4 dice la Escritura: por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. O sea que si usted es cristiano, usted es seguidor de Cristo, dice la Escritura que usted ya huyó. Usted huyó de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, ¿verdad? Por los deseos del poder, de las riquezas, la satisfacción personal, ¿verdad? Del orgullo, la vanidad, la vanagloria, todos esos malos deseos de este mundo, toda la corrupción de este mundo
dice la Escritura que usted como seguidor de Cristo, usted siguió sus pasos, usted ha huido de eso. Y es una promesa futura que el Señor nos dice que vamos a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, porque vamos a ser como Cristo Jesús, un nuevo cuerpo, un cuerpo divino, de naturaleza celestial. ¿Para quién? Para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús y han seguido sus pasos, han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y te quiero terminar con Primera de Juan, capítulo 3, versos 6 y 7. Dice la Escritura: porque todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en Cristo Jesús, no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. Muy claramente dice la Escritura, dice aquí la palabra de Dios por medio del apóstol Juan, dice, el que hace justicia es justo. Entonces, a veces hemos podido creer o pensar de que nosotros, no, como ya Cristo Jesús me justificó, entonces ya yo puedo vivir como quiero porque ya yo soy justo. No, el Señor nos justificó para que llevemos frutos de justicia. O sea, que Él nos quiere apartados de todo mal, ¿verdad? De los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de esta vida, de toda la maldad de este mundo, ¿verdad? Para que nuestras obras sean obras de justicia. Y entonces el Señor se agrada porque estamos llevando frutos para Él y Él nos justifica. La palabra de Dios es perfecta y maravillosa. Dios te ama y quiere ver en tu vida fruto para Él, porque es fruto para su Padre. Y la sangre de Él derramada en la cruz se derramó para hacer de ti una preciosa nueva criatura, para limpiarte ya de todos tus pecados, de tu vieja vida, e incluso los errores que puedas cometer aún siguiéndolo a Él también están pagados. Pero tú andas en nueva vida, eres una nueva creación. Ya no vives para servir al pecado, vives para servir a Cristo. Yo quiero bendecirte y te insto a que continúes instruyéndote en este discipulado. Que escuches esta lección una y otra vez, que la escuches al menos 4 veces, anotes los versos, estudies, te memorices los versos que te dejo en la descripción, para que vayas formándote, ¿verdad? Porque Dios te va a dar el crecimiento. Haz solamente la disposición, dispón tu corazón para aprender, para llenarte de la luz y del conocimiento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta clase de hoy, la clase número 6, el pecado. Y yo te pido, Señor, que tú fortalezcas a cada uno de tus hijos. Señor, que los enseñes. Señor, que tú los instruyas y que los lleves, le pongas en ellos el deseo de ir a la intimidad contigo, a la oración contigo, para que ellos sean libres por el poder de tu Espíritu de toda atadura, de todo lazo de cazador, para que ya ellos no sirvan más al pecado, sino que anden, Señor, en libertad. Conocerán la verdad y la verdad, Cristo Jesús los hace libres, porque ahora andan en el camino, que es Jesús, y en ese camino no hay maldad, en ese camino no hay corrupción, en ese camino no hay engaño, no hay mentira, en ese camino no hay adulterios, no hay fornicaciones, no hay pornografía, en ese camino no hay homicidios, no hay envidias, no hay odios, resentimientos, no hay rencor, en ese camino no hay amargura, no hay ofensas,
matrimonios que todavía permanecen en ofensas y conocen al Señor, por favor, ese no es el camino. Sálganse de allí porque no están en el camino. Entren en el camino de Cristo Jesús, que allí no existe eso. Allí no nos ofendemos los unos a los otros, sino que nos amamos. Dios te bendiga. El Señor siga prosperando tus pasos. Feliz día.